Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en las clases anteriores hemos tratado las disposiciones comunes en materia de garantías reales y hoy nos abocaremos al tratamiento de sus diferencias y las características propias de cada uno de estos derechos accesorios de garantía. Como vimos, son tres: hipoteca, prenda y anticresis. A los tres derechos reales de garantía se le aplican necesariamente toda la normativa general en materia de derechos reales, artículos 1882, artículo 1907. También las normas propias aplicables a todas las garantías reales, a las que hemos denominado las disposiciones comunes en materia de garantías, artículos 2184 a 2204. Y a partir de allí sí, las normas propias de cada garantía. Hipoteca 2205 a 2211, anticresis 2212 a 2218, y vemos que existe una novedad en el tratamiento de la prenda, donde también el codificador dedica algunos artículos a tratar disposiciones comunes que serán aplicables a los dos tipos de prenda, a la prenda de cosas y a la prenda de créditos instrumentados. Ahora bien, vamos a ver las diferencias centrales de estas garantías que tanto tienen en común, tantas disposiciones son aplicables a todas ellas y que sin embargo se diferencian esencialmente en cuanto al objeto sobre el que recae el derecho real, sobre el objeto que soporta este privilegio del acreedor y que, claro está, será ejecutado si el deudor no cumple con la obligación. Esta diferencia en cuanto al objeto nos permite identificar con claridad que habrá hipoteca cuando el objeto de la garantía es un inmueble. También en aquellos casos en que se trate de un derecho de superficie. En el caso de la prenda, siempre será sobre cosas muebles o bien créditos instrumentados, que es la otra posibilidad. Y anticresis, cosas que pueden ser registrables, muebles o inmuebles. Muy bien, con respecto al tema de la posesión, que es otra de las grandes diferencias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el titular del derecho real de hipoteca no tiene la posesión de la cosa. No es un derecho real que se ejerza por la posesión. Si yo, propietario del inmueble, tramito un crédito con garantía hipotecaria, por ejemplo, por saldo de precio en el Banco Nación, no es el banco el que tiene la posesión del departamento. Yo estoy en posesión del inmueble. En mi titular dominial de la cosa hipotecada continúa la posesión. Sin embargo, cuando se trate de una prenda, de la prenda clásica, ya veremos el caso especial de la prenda con registros, pero la prenda clásica siempre y en todos los casos implica un desplazamiento de la posesión. El titular de dominio entrega la cosa prendada, que será recuperada una vez que haya cancelado la obligación. Una vez que la obligación, mejor dicho, para usar el término propio, se haya extinguido. Y en el caso del derecho real de anticresis, bueno, aquí el objeto es una cosa registrable, dijimos, que puede ser mueble o inmueble, pero en todos los casos hay desplazamiento de la posesión, así como ocurría con las cosas muebles en el caso de la prenda clásica. Ahora, otra cuestión
importante que debemos tener en cuenta que esas disposiciones comunes en materia de garantías, esencialmente los caracteres convencionalidad, accesoriedad, especialidad objetiva y crediticia, la indivisibilidad, deben estar presentes necesariamente en todas las garantías reales bajo pena de nulidad. Bueno, nos comenzamos ahora con el estudio del derecho real de hipoteca en forma específica y vemos que el concepto que nos da el 2205 dice que la hipoteca es un derecho real que recae sobre uno o más inmuebles que continúan en poder del constituyente y que otorgan al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar con su producido el crédito garantizado. Ese es el concepto que nos da el artículo 2205. Ahora, como nosotros vimos ya al tratar el caso del propietario no deudor, no siempre la persona del deudor coincide con la del constituyente de la garantía. Yo puedo ser deudor y también ser propietario del inmueble, ser constituyente de la hipoteca, o simplemente puedo ser deudor, carecer de inmueble y que otra persona, papá, afiance, garantice con un derecho real de garantía, en este caso la hipoteca, constituyendo un derecho a favor de mi acreedor. Es por eso que el artículo 2205 es sumamente claro, porque dice es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados, que continúan en poder del constituyente. Acá vemos con claridad lo que adelantábamos, la posesión no se desplaza al acreedor, continúa en poder del constituyente, que siempre es el propietario del inmueble, que ese propietario en ocasiones es un deudor y en ocasiones no lo es. Tendrá la calidad que ya hemos analizado de propietario no deudor. Ahora bien, la fortaleza de este derecho como derecho real es precisamente la persecución y preferencia. Esto es lo que permite, pero perfectamente, que el titular de dominio del inmueble, constituyente de la hipoteca, pueda realizar inclusive la transmisión del derecho real sin que esto afecte al acreedor, que persigue la cosa en manos de quien se encuentre, aun cuando hubiese mutado el titular dominial. Ahora bien, ¿en qué momento se pondrá en ejercicio, se pasará al acto jurídico este derecho de persecución y preferencia? Precisamente ante el incumplimiento del deudor, porque será allí cuando el acreedor intimará el pago al deudor, y si el deudor paga, la hipoteca se extingue, aun cuando el inmueble continúe en el registro hipotecado porque se encuentra pendiente la cancelación. Esa hipoteca que se extingue con el pago del acreedor, esa hipoteca, en caso de que el acreedor no pague, pondrá en marcha este procedimiento de ejecución del inmueble, o sea, la subasta. Ahora bien, ¿quiénes están legitimados entonces a constituir hipotecas? Que esto es lo que nos indica el artículo 2206, y únicamente, claro, el titular de dominio, que tiene todo, tiene este derecho, este ius abutendi, que le permite enajenar, constituir derechos reales de disfrute o de garantía, en este caso el derecho de garantía. Y los condóminos, cada uno de los condóminos, el condómino no puede hipotecar toda la cosa,
porque sus facultades respecto de toda la cosa son restringidas, pero sí perfectamente puede hipotecar su parte indivisa, y esa parte indivisa puede ser ejecutada, subastada por el acreedor en caso de incumplimiento de la obligación. Ahora también pueden constituir hipoteca quienes sean propietarios de un inmueble en propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, y como vimos esta particularidad del derecho de superficie. Aquel superficiario que tiene ese derecho de construir, plantar o forestar sobre un inmueble ajeno puede hipotecarlo. Ahora, esto de la hipoteca del condominio es algo que, claro, genera alguna inquietud, porque uno dice, ¿pero puede acaso hipotecar su parte indivisa solo? Como adelantamos, sí, puede hipotecarla y el acreedor puede ejecutarla. Y el adquirente en subasta, ¿qué adquirirá? Por ejemplo, un 33,33% del inmueble, y una vez que lo adquiere pasará a ser condominio de los otros titulares de condominio. Ahora, mientras esa hipoteca subsista, si los condóminos realizaran la partición extrajudicial, necesariamente deberá ser parte el acreedor, porque si no lo fuera, la partición será inoponible al acreedor. Ahora, pasamos a la forma del contrato constitutivo. Se trata de inmuebles y, como nosotros sabemos, en materia de derechos reales sobre inmuebles, todo debe realizarse necesariamente en escritura pública. Claro está, es el caso de la hipoteca. Y como adelantamos, este cambio que se produjo en materia hipotecaria al sustituir la Ley 27.271, dos artículos del nuevo código, el 2189 y el 2210, se encuentra esta novedad que, como dijimos, tenemos que ser cautos porque no está en el texto de la mayoría de las ediciones que nosotros manejamos, y que indica que los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de 35 años si antes no se renueva. Ahora, esto vemos que con la regulación que existió desde el momento en que surge la nueva redacción y entra en vigencia el Código 2015, esto se mantiene en 20 años hasta el 15 de septiembre de 2016. Y a partir de septiembre de 2016, sustituido el artículo, estos efectos de, digamos, la inscripción se prorrogan durante 35 años. Ahora bien, vamos a explicar entonces cuál es el funcionamiento. Cuando nosotros constituimos una hipoteca, nosotros titulares de dominio con el Banco Nación, por ejemplo, constituimos la hipoteca, ese derecho real nace extrarregistralmente, pero será necesario inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble para su oponibilidad a terceros. Ahora bien, esa inscripción en el registro de la propiedad inmueble cesa, se cancela, como ya lo hemos anticipado, pero lo vamos a ver nuevamente por su importancia, cuando se extingue la obligación, pero no con la extinción, sino del mismo modo, así como hace falta una escritura pública para inscribir, para realizar la hipoteca, para constituir la hipoteca, también hace falta una escritura pública para cancelarla. Cuando esa escritura pública se inscribe en el registro, allí opera la cancelación. Por eso nosotros decíamos, debemos distinguir
entre extinción de la hipoteca y cancelación de la hipoteca. Se extingue como por vía de consecuencia cuando se extingue la obligación principal y se cancela cuando se deja sin efecto esa inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Por eso hay casos que si se extingue cuando yo hago la transferencia al banco de la última cuota, quedó extinguida la obligación, pero sin embargo el inmueble ante los terceros continuará hipotecado hasta que se produzca la cancelación, el acto jurídico de cancelación. Claro, esto es terrible, porque nosotros nos encontramos en la práctica profesional que hay infinidad de casos donde las hipotecas se encuentran extinguidas, pero no están canceladas y el propietario lo desconoce. Cuando va a vender el inmueble, allí aparece la hipoteca. Por eso es tan importante para nosotros y hacemos tanto hincapié los abogados en distinguir extinción y cancelación. Ocurre, por ejemplo, en los casos de los créditos bancarios en general, hay un seguro para cancelar las obligaciones, para extinguir las obligaciones, pero esto no comprende la cancelación. Por lo tanto, el seguro extingue la obligación, pero ante terceros queda pendiente la cancelación hasta que los herederos, realicen el trámite necesario para que se haga la escritura y se cancele. Tan importante es esto que cuando no lo hace por sí mismo el acreedor, sea particular o bancario, que es el caso de la cancelación voluntaria, deberá ser judicial. Hará falta un juicio específico de cancelación de hipoteca en el que el constituyente demanda al acreedor por cancelación. Esto es tremendo. Es por eso que de pleno derecho hay otra forma prevista para cancelar. Decimos de pleno derecho porque será por mero efecto de la ley si no se ha producido la renovación. Ese era el plazo de 20 años que hoy ha pasado a 35 años. Ahora bien, con respecto a la ejecución de la hipoteca, esto está regulado en los códigos de procedimiento. Vamos a ver otro de los derechos reales que es anticresis. Aquí vemos cómo el derecho real recae sobre cosas registrables, que están individualizadas, porque acá nosotros vemos que va a regir el principio de especialidad objetiva también, tanto objetiva como crediticia, ¿verdad? Pero aquí la posesión, a diferencia de la hipoteca, se entrega al acreedor, en ocasiones a un tercero que esté designado por las partes. Porque acá vemos cómo aquella publicidad que en materia hipotecaria la confiere el registro, aquí la confiere la posesión de la cosa. Ahora, ¿quiénes están legitimados para constituir esta garantía? Lo indica el 2213 y son claros: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, superficie. El usufructuario tiene el derecho de disponer de los frutos, por lo que puede constituir anticresis. Pero claro está, con la limitación temporal de su derecho, ¿verdad? Si es vitalicio, hasta la vida del usufructuario, si es de 10, 20 años, hasta que se cumpla ese plazo. Ahora, esta anticresis tiene la particularidad de tener un plazo máximo, a contar desde la Constitución. Cuando se trata de muebles registrables, 5 años. Cuando se trata de inmuebles, el plazo máximo es de 10 años. ¿Y qué derecho les confiere mientras tanto? Porque tengamos presente que en este caso el acreedor anticresista tiene la posesión del objeto de la garantía. Ahora, cuando este acreedor tiene, porque como ocurre en la anticresis, tiene la posesión,
también podría ser que esté, recalco en esto, que las partes lo hayan dejado hacia un tercero, ¿no es cierto? Pero adquiere el derecho de usar la cosa y de percibir los frutos. Y esos frutos, pensemos que si es un inmueble, los frutos son civiles, se van a imputar primero a gastos e intereses y luego a capital. A su vez, este acreedor tiene deberes que tienen que ver con la conservación de la cosa, porque claro, él puede usarla, puede explotarla, ¿no es cierto? Puede darla en arrendamiento, pero es importante que tengamos en cuenta que lo que desde un origen adquiere es la obligación de restituir, ya sea al cumplimiento del plazo o antes del cumplimiento del plazo, si se ha cumplido con la obligación por parte del deudor. Y por supuesto, en materia de gastos, el acreedor debe pagar todas aquellas de gastos que tenga la conservación de la cosa, pero puede recuperar aquellas mejoras que son necesarias y las mejoras útiles solo en aquellos casos en que le hubieran conferido a la cosa un mayor valor. Estamos hablando de cosas registrables, entonces necesariamente se va a proceder a la inscripción en el registro de que se trate, sea muebles o sea inmuebles. Ahora, en este caso, no vemos una norma que haya prorrogado de 20 años, que es lo que indica el artículo 2002-18, a 35, como si lo mencionamos en materia de hipotecas. Y vamos a llegar en última instancia al tratamiento de la prenda. Como dijimos, siempre recae sobre muebles no registrables o créditos instrumentados. Cuando hablamos de muebles no registrables y todo lo que trataremos ahora en materia de prendas, es importante que tengamos en cuenta que no nos estamos refiriendo a la prenda con registro. La prenda con registro es una prenda especial que se regula por leyes especiales y que voy a dar el ejemplo. Es cuando nosotros compramos un automotor y alguien nos dice, ay, pero qué bonito ese auto que has comprado, ¿no? Y nosotros decimos, uy, pero todavía lo tengo que pagar, el auto está prendado. ¿Qué notamos aquí? Que la posesión la tenemos nosotros. No la tiene ni la concesionaria que nos hizo el préstamo, ni el acreedor privado, ni el banco. Nosotros somos constituyentes y a su vez tenemos la posesión. La prenda registrable, la publicidad se da por el registro, la posesión la conserva el propietario. En cambio, en la prenda clásica, que es la prenda de cosas no registrables y los créditos instrumentados, siempre y en todos los casos hay un desplazamiento de la posesión al acreedor, que tendrá la obligación de restituirla cuando la obligación, hubiese sido extinguida. Ahora, vemos que el 2019 nos da el concepto conforme a lo que hemos anticipado y dice: la prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Este es el objeto al que nosotros nos referíamos. ¿Cómo se constituye? Puede ser por contrato público o por contrato privado, pero en todos los casos será necesaria la fecha cierta. Y hay una característica a tener en cuenta muy importante. Para que se perfeccione, debe existir la entrega de la cosa, porque es un derecho real en la que el acreedor tiene la posesión, lo ejerce por la posesión. Con respecto a los legitimados, puede ser constituida por el dueño, pero en este caso,
como hay un desplazamiento, el condómino no puede prendar la cosa por su parte indivisa, porque él tiene derechos muy limitados, muy restringidos respecto de toda la cosa. Por lo tanto, no podría entregarla. Es decir, que aquí vemos que a diferencia de lo que ocurre en la hipoteca, debe ser constituida necesariamente por todos los condóminos en conjunto. ¿Qué ocurre si el deudor no cumple? Se realizará el bien en subasta pública. Esto está regulado en los artículos 22-28, 22-29 del Código. Y los créditos instrumentados, ¿qué son? Bueno, esta prenda con créditos instrumentados, su verdadero funcionamiento lo vamos a interpretar más adelante, porque a esta altura todavía nos queda aprender sobre títulos, sobre acciones, sobre otros instrumentos de crédito, como el pagaré, las facturas, pero lo que tenemos que tener en cuenta que sí existe la posibilidad de prendar, como indica el 2232, es decir, realizar una prenda sobre cualquier crédito instrumentado que pueda ser cedido. Es el caso típico, por ejemplo, del pagaré, que está instrumentado. También vemos en aquellos casos en que la prenda, la garantía, cuando se instrumenta, por supuesto tiene que ser por documento público o privado de fecha cierta, pero para que quede constituida la garantía no es suficiente la mera entrega de la cosa como nos pasaba en la prenda clásica. Aquí es necesario la entrega de la posesión, el desplazamiento de la posesión y la notificación al deudor cedido. Porque lo que acá estamos prendando es un derecho, es un crédito que está instrumentado en un pagaré. Nosotros somos los acreedores de ese pagaré. Se lo entregamos en virtud de la prenda a nuestro acreedor, pero es indefectible con carácter constitutivo que notifiquemos al deudor cedido, que es aquel que nos debía a nosotros, que el pago ya no debe realizarlo en nuestras oficinas, que no nos lo debe realizar en nuestra cuenta a nosotros, sino directamente realizarlo al acreedor. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de la prenda es el acreedor el que tiene el derecho de realizar el cobro. Tal es así que él puede hacer todas las gestiones necesarias, puede intimar el pago e inclusive realizar una ejecución. Y una vez que se extingue la obligación garantizada, entonces el acreedor realizará la restitución del instrumento en el caso en que quedara, por supuesto, algún remanente a percibir. Bueno, y en todos los casos debe rendirle cuentas al titular del crédito de qué ha percibido, cuánto ha percibido, para poder evaluar acreditadamente la existencia de un posible remanente que pertenece al constituyente. Les decía yo que la prenda con registro es una prenda diferente, porque así como la prenda clásica existe el desplazamiento, la prenda con registro, si bien se trata de cosas muebles, como en el caso del automotor, son muebles registrables que se inscriben en el registro del automotor, es decir, la prenda. Pero no necesariamente deben ser muebles registrables. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria metalúrgica, donde lo que se prendan son máquinas. Esta prenda se realiza su registración en un registro prendario, pero lo importante es que el acreedor, el constituyente puede seguir utilizando las máquinas, porque si no, yo
propietario de las máquinas, para obtener el crédito, debería de entregar, desplazar la posesión, con la que carecería de utilidad para mí. Por eso es que existe toda esta normativa que es ajena a lo que nosotros estamos estudiando hoy, que se regula por normas especiales. Y unos minutos para finalizar, precisar qué es el dinero. ¿Puede acaso prendarse el dinero? ¿Puede la moneda extranjera ser objeto de prenda? Sí, porque jurídicamente es una cosa mueble. Y es muy habitual que en aquellos casos en que, por ejemplo, celebramos un contrato de locación y el locatario no tiene la garantía, una garantía propietaria o cómo garantizar, pues precisamente se realice una prenda de moneda extranjera que será restituida a la finalización del contrato. Bueno, hasta aquí hemos llevado con garantías y nos vemos pronto. Adiós.